Gracias, querido. Te voy a hacer cambiarte aquí, porque entonces así estamos más, igualito que estuvimos antes. Así no tapo a nadie. Ay, yo no tengo a quién tapar. Siendo tan chiquita. Ay, yo tan feliz de estar entre ustedes. Les contaré la historia bella de cómo nos conocimos Mariana Bermúdez y yo, a quien considero mi hija espiritual y mi discípula. Fue porque ella me invitó a dictar unas conferencias hace 2 o 3 años, ya 3 años, siempre pierdo el tiempo, que el tiempo pasa tan rápido, a dictar unas conferencias y me atendió como una reina. Su esposo y ella son las personas más maravillosas del mundo, entonces estableció una conexión muy fuerte. Después, cuando ella vino a Miami, yo la invité al programa de Misael que tenías en Mira TV, ¿te acuerdas? Y ahí se lo presenté. Y también esa química espiritual, yo creo que son los encuentros divinos, ¿no? Divine encounters, se dice en inglés, y divine appointments, porque son encuentros bellísimos que se producen porque Dios así lo dispone. Entonces, de ahí se produjo esta trilogía, donde con mucho cariño Misael también los ha apoyado, tanto a Davor como a Mariana, de una manera sorprendente, muy generosa de tu parte, por cierto, que aprecio muchísimo. Y es el cariño el que me llevó a escribir este prólogo, además de que la lectura del libro es apasionante, como dice Misael, es una cosa maravillosa. El prólogo es muy cortito, solamente tiene 3 paginitas en letra 12, creo que es, así que no se preocupen, no se van a perder demasiado, no van a estar esperando a que termine. Sí, y lógicamente los capítulos son todos tan emotivos en general. Este es el prólogo que escribí para Mariana. Este primer libro de la destacada psicóloga ecuatoriana Mariana Bermúdez es un aporte indiscutible a la literatura de su género. No solo brinda herramientas prácticas y efectivas para salir bien parados de los terremotos del alma en base a casos ejemplarizantes, sino que también nos deleita estéticamente con una prosa que sorprende por su calidad narrativa. ¡Oh! Y esta niña tiene pasta de escritora. ¡Ah! La psicóloga Bermúdez nos lleva de la mano, de manera intimista, por las 5 etapas del duelo que sobreviene de los terremotos del alma. Negación, ira, depresión, aceptación y esperanza, en cuya descripción combina los casos de sus pacientes con sus propias vivencias personales desencadenadas por el devastador terremoto que sacudió al Ecuador en el 2016. En la introducción nos presenta una conmovedora descripción del dantesco terremoto y sus efectos, que concluye con palabras de aliento. Ella todo el tiempo, cuando va describiendo y va narrando, va dando también pequeños tips de cómo se puede sobrellevar una cosa como esta, ¿no? De esos escombros surge algo llamado resiliencia, dice Mariana, esa capacidad que traemos todos en nuestro ADN de sobrellevar y transformar el dolor en fortaleza y nuevas destrezas no conocidas que nos convierten en alguien aún mejor. Yo también creo eso, que el sufrimiento, si bien como dijo Luz Amparo, todo el mundo quiere ser feliz y nadie quiere sufrir, lamentablemente por mi experiencia personal en terapia de pareja, yo veo que sin sufrimiento no se vence el egoísmo humano. Entonces estamos llamados a sufrir para poder ascender a un plano espiritual más elevado. Lo que en términos del cristianismo sería la santificación, pero según Fefi debiera yo llamar pureza para abarcar a más gente. Porque una vez yo dije, estamos llamados a ser santos y ella, ay, no, eso no va a gustar. Entonces el sufrimiento nos pule, el sufrimiento nos purifica. De esto trata Los terremotos del alma, de cómo ver la luz después del túnel, de cómo recibir con actitud agradecida los rayos del sol después de la tormenta, de cómo alentarnos y motivarnos para crecer emocional y espiritualmente después de cada terremoto en una vida que nos los brindará más de una oportunidad a ciencia cierta. Levante la mano quien no ha tenido un terremoto del alma. Que no ha tenido. Sí, porque si hubiera preguntado que ha tenido, hubieran levantado todos. Yo quería ver a la única persona, pero no hubo ni una sola. Porque todos hemos tenido terremotos. Bueno, nuestra pequeñita, que solo tiene 6, ¿no? 6 o 7. Ya. No tenemos que volver niños. Sí, exacto, querida. Y entonces, antes del capítulo primero, Mariana Bermúdez nos sitúa en los 5 tipos de terremotos del alma que serán descritos a lo largo del libro. Número 1, la muerte de un ser amado. Número 2, la traición o infidelidad de la pareja.
Número 3, el diagnóstico de una enfermedad catastrófica. Número 4, el divorcio o ruptura sentimental, que es un terremoto horrible. Número 5, la pérdida abrupta de la seguridad financiera, social y física. Los testimonios de sus pacientes, tan tristes como emotivos y esperanzadores, se enlazan con las técnicas terapéuticas aplicadas por la connotada psicóloga. El primer capítulo nos invita a practicar la empatía con una pareja que pierde un hijo en el terremoto. Eso sí que para mí es el dolor máximo de todos los tipos de terremotos del alma, en mi modesta opinión. El mayor debe ser la pérdida de un hijo o una hija, ¿verdad? Es que debe ser insufrible. Tal vez el mayor de los dolores que un ser humano puede experimentar, como bien nos lo explica Mariana. El segundo terremoto del alma nos cuenta la historia de una joven dentista que se entera de que su verdadero padre vive en Estados Unidos y no es quien la vio crecer. Ante el descubrimiento de la cruda realidad, su padre de crianza siente temor de enfrentarla cara a cara y ser rechazado por ella. Y saben que muchas de las historias parecen telenovelas, y a veces me pasa también en la terapia de pareja, cuando vienen las parejas les digo, oye, me están contando un cuento aquí, porque si no me dicen la verdad no voy a poder ayudarlos, porque cuentan unas historias que uno dice, las telenovelas venezolanas, perdón, se quedan chicas. Es que es increíble. Y así también este caso, por ejemplo, este que acabo de mencionar, es una trama interesantísima de cómo el padre y la hija se desencuentran porque él no era el padre biológico, pero después se reencuentran después del terremoto, porque uno elige a quién quiere como padre o madre cuando tiene la circunstancia en la que reconoce que esa persona no es su padre o madre biológica, pero lo es en realidad, que es lo más importante. El final de este capítulo es tan reconfortante como lo son las palabras de Mariana referidas al rol del padre en la familia y la sociedad. El mundo necesita más padres, nos dice Mariana Bermúdez. Necesita de más hombres que se desafíen a sí mismos. Como antes a llevar con orgullo la paternidad, sus hijos y el mundo, necesitamos padres que nos abriguen, nos fortalezcan, nos guíen y levanten nuestra cabeza ante los desafíos de la vida, porque el honor comienza en el hogar. Y estoy muy de acuerdo con eso. Luego comparto un 100% las afirmaciones que la autora de este libro realiza con respecto a los efectos destructivos del divorcio. Hoy me van a decir a mí que soy la defensora número 1 del matrimonio como institución sagrada creada por Dios y nadie me quiere por eso. Porque yo cuando comienzo con esas cosas, ay, esta que debe ser de otra época, ¿no? De la época del Paleolítico, la doctora Amor. Está muy viejita. No, es la verdad. Es una institución sagrada creada por Dios y tenemos que defenderla. En el cuarto capítulo, la psicóloga Bermúdez nos permite adentrarnos en su propio terremoto del alma. Se desnuda ante sus lectores, compartiendo su lado humano, con una honestidad digna de aplauso. Aquí nos describe las 5 fases de los descalabros emocionales, que ya mencioné al inicio del prólogo. Me estoy saltando varias cosas. E incluye una carta a quien le recomienda que no intente ser fuerte ante el repentino fallecimiento de su esposo. Espérate, yo creo que me salté algo que debí haber leído antes y estoy leyendo algo incoherente. Es que me estoy saltando para no hacerlo tan largo, estoy acortando. Sí, pues por eso estoy acortando. Entonces, aquí nos describe las 5 fases de los descalabros emocionales. E incluye una carta a quien le recomienda que no intente ser fuerte ante el repentino fallecimiento de su esposo. Bueno, el capítulo final es el más emotivo. Nos describe un milagro, hablando de milagros, y gracias a esto el libro asciende plenamente de los parámetros psicológicos a las esferas espirituales. Se trata del milagro vivido por Pablo Córdoba, quien tuvo que enfrentar la amenaza de vivir 42 horas debajo de los escombros de todo un edificio desplomado por el terremoto de 7.8 grados. Imagínense, debajo de los escombros por 42 horas. La descripción es hermosísima, conmovedora, lleva al llanto. Ya estoy terminando. Y a lo largo de esta obra leccionadora, Mariana nos devuelve la esperanza en el género humano, en nuestra capacidad para resurgir de entre las cenizas como el ave fénix. Me he levantado de la computadora velozmente, dirigiendo mis pasos hacia donde queda. Ay, me voy a poner a llorar ahora. Ay, yo soy tan emotiva, tú sabes, mi Fefi, ¿eh? Me levanté de la computadora para buscar el ejemplar de mi libro No hay amor más grande, dedicado a quien fue el gran amor de mi vida, mi esposo Jorge. Él fue asesinado el 22 de julio de 2003 por terroristas en la Sierra Peruana. Y esta fatídica fecha del gran terremoto del alma de Cecilia Alegría
me hace recordar que todos tenemos por lo menos uno que es muy, pero muy fuerte. Y llena de lágrimas mis ojos y de ternura mi corazón, terminé de escribir este prólogo. Los preciosos 28 años compartidos al lado de ese hombre de Dios no tuvieron un final feliz, pero un acto heroico lo convirtió realmente en el hombre de mi vida como nunca antes, porque falleció dando la vida por sus amigos, cubriendo con su espalda a su jefe y su discípulo, y me dejaron el mayor de los consuelos. Su muerte no fue en vano. El sufrimiento me hizo más fuerte, menos egoísta, menos perfeccionista, menos sabia y más humana. Porque yo me creía muy sabia, como tú dices. Tengo muchos títulos, mi querida Fefi, ¿y de qué me sirven? ¿Y de qué me sirven los títulos? Al final lo que nos llevamos no solamente son los sentimientos. Yo creo que uno se lleva mucho más que los sentimientos. Uno se lleva al otro lado esa conexión con Dios que uno cultiva aquí. A mayor conexión con Dios y a mayor elevación espiritual, mayores posibilidades de sentir que nada nos falta. Inclusive aquí, yo perdí a mi esposo, pero soy una mujer muy feliz, aunque cuando lo recuerdo, lógicamente, me conmueve el pensar ese terremoto del alma que pasó en el momento en que nos mudábamos a Estados Unidos. O sea, tuve 2 grandes terremotos, el que perdí a mi esposo y el que estábamos haciendo una mudanza internacional. Y ni siquiera yo sabía inglés. Gracias a Dios, siguiendo los consejos de Fefi, decidí aprender inglés. Entonces el sufrimiento vivido me ha permitido conectar mejor con mis pacientes y en general con el dolor de mi prójimo, practicando la compasión bien entendida. Y sé que mi querida Mariana Bermúdez, a quien considero mi hija espiritual, ha crecido en gran medida, tanto emocional como espiritualmente, al lado de sus pacientes y los pobladores de Manabí, Ecuador, después de un movimiento telúrico que hizo tambalear sus vidas. Sí, pero por corto tiempo. La fortaleza de sus espíritus los ha levantado, elevándolos por encima de los escombros. Hoy, gracias a Dios, los manabitas han reconstruido sus ciudades sobre bases más sólidas. La fe, la esperanza, el amor incondicional y la solidaridad humana, y a ellos mi admiración, gratitud y aprecio. Muchas gracias, Mariana. Que el Señor te bendiga. Te quiero mucho, hijita.